Bueno, el objetivo de este módulo es empezar a pensar a la ciencia como un espacio de comunicación, como una forma particular de comunicación, como una práctica que se desarrolla a través y necesariamente de la comunicación con otros. Cuando pensamos a la ciencia como comunicación, nos estamos oponiendo de alguna manera a una idea de sentido común que nos dice que la ciencia tiene que ver con los pensamientos. No es tanto una idea de sentido común en realidad, eso es más una idea impuesta. Digo, a ver, quienes hayan tenido un recorrido por alguna carrera en otro momento, seguramente pasaron por una materia llamada pensamiento científico. Pensamiento científico es una materia que se empezó a incluir en los programas de las carreras universitarias en 60, 70, por la influencia de un movimiento de filósofos de la ciencia que querían preguntarse acerca de cómo funciona la ciencia, de cómo podemos asegurarnos que el conocimiento científico es más válido que el conocimiento no científico, el conocimiento cotidiano. Y este conjunto de filósofos lo llevaron por el lado de, bueno, analicemos la forma de los argumentos, es decir, la manera de vincular ideas de modo tal que podamos, de alguna manera, garantizar que es válido lo que se está diciendo y las conclusiones a las que se llegan. Esa manera de mirar la ciencia, o sea, de poner el foco en los procesos intrapsíquicos, digamos, en los procesos que tienen que, o lógicos, en los procesos que tienen que ver con la manera de vincular ideas, esa manera de ver la ciencia hoy por hoy nos resulta bastante limitada, ¿no? Nos parece muy chica. La reflexión de la ciencia, la sociología de la ciencia y la filosofía de la ciencia que se empieza a desarrollar a principios de los 70, en lugar de poner el foco en el pensamiento, en las ideas, empezó a poner el foco en la comunicación, en la acción de un sujeto que no es un sujeto individual, sino que es un sujeto colectivo. En ese sentido se puede decir que detrás de la comunicación de la ciencia, lo que vamos a encontrar es una comunidad. Es decir, que detrás de esto que estamos llamando sociología, por ejemplo, vamos a encontrar un conjunto de personas que forman la comunidad de la sociología, la comunidad mundial, digamos, la comunidad de sociólogos de todo el mundo, la comunidad internacional, la comunidad local y distintos grupitos de sociólogos que se comunican entre sí para generar un colectivo, un sujeto colectivo. Decimos que la comunicación científica es una comunicación que se desarrolla desde ese sujeto colectivo porque a diferencia, por ejemplo, la diferencia entre aprender, entre estudiar e investigar, que es algo que ustedes van a empezar a ver ahora cuando se metan en las primeras materias de investigación, van a ver que cuando uno estudia, lo que está intentando es llenar un agujero del conocimiento, una falta del conocimiento propia. Yo estudio algo que yo no sé, pero que otros saben, de hecho por ahí otros me enseñan. En cambio, cuando nosotros investigamos, nosotros no intentamos llenar una falla, un agujero, una falta de nuestro conocimiento particular, sino que nosotros buscamos de alguna manera aportar un conocimiento a la comunidad. Es decir, nosotros partimos del conocimiento de la comunidad, sabemos lo que saben los demás, retomamos esa experiencia, retomamos esos recursos, nos paramos en esas teorías, en esas maneras de preguntar, en esas maneras de proceder, en la experiencia de que hay cosas que funcionan para responder una pregunta y otras no, y en base a toda esa experiencia es que nosotros buscamos avanzar un poquito, contribuir desde nuestros distintos lugares, con nuestros nuevos casos de trabajo o lo que sea. De hecho, hay una frase hermosa de Newton en relación a su teoría de la mecánica, que es que él dijo que si él fue capaz de ver más lejos, es porque estaba parado en los hombros de gigantes. Es decir, que si él ha sido capaz de avanzar la idea que nosotros teníamos de la física, de la mecánica en su momento, es porque pudo elaborar sobre teorías anteriores. Y creo que eso resume un poco el espíritu de la idea de la ciencia como comunicación, la ciencia como un proceso colectivo. Somos sociólogos y sabemos que para que haya comunicación tiene que haber una estructura, es decir, tiene que haber una manera en que se vinculen los distintos elementos. No podría haber comunicación, por ejemplo, si nos juntamos todos y cada uno de nosotros habla de lo que tiene ganas. Para que haya comunicación tiene que haber un tema,
Tiene que haber algo que de alguna manera nos aúna y que de alguna manera le dé coherencia a mis aportes y al aporte de la persona que sigue después. Está bien, los temas pueden ir cambiando y la comunicación puede ir tomando distintos rumbos, pero tiene que haber una mínima coherencia entre mis aportes y los demás para que de alguna manera se pueda generar algo entre nosotros. Del mismo modo, tampoco podría haber una comunicación si es que cada uno de nosotros habla un lenguaje distinto. Entonces, hay una forma de esa comunicación va a estar formada, va a tener una estructura de una manera particular. Los temas en la comunicación, en la ciencia, están mayormente guiados por preguntas. Esta es una idea que introduce Piaget, que es un filósofo de la ciencia, que probablemente lo conozcan más como psicólogo de niños, pero era un gran filósofo de la ciencia, un tipo que investigó mucho acerca de cómo se genera el conocimiento científico. Y Piaget decía que los grandes cambios en la ciencia estaban dados por nuevas preguntas. Es decir, que antes porque haya nueva información, o sea, antes que por nuevas respuestas, antes que por nuevos métodos, antes que por nuevos contenidos, aquello que hacía avanzar a la ciencia era el hecho de problematizar, era el hecho de preguntar acerca del mundo de una manera distinta. A mí me gusta esta definición, esta manera de pensar los problemas y los temas de la ciencia que tiene Piaget, porque la idea de pregunta supone algo que está abierto. No, frente a las preguntas que plantea la ciencia pueden haber un montón de respuestas parciales, hay un montón de intentos, o puede que no haya ninguna respuesta, o puede que alguna de esas distintas respuestas no llegan como a cancelar la pregunta, no llegan a agotar la pregunta. Entonces la ciencia nos sigue condicionando con preguntas que están abiertas. Me gusta también la idea de las preguntas porque una pregunta supone un problema. Una pregunta supone que hay algo en el mundo que nosotros estamos problematizando. Es decir, hay algo que nosotros estamos poniendo en una instancia que de alguna manera puede ser de una manera o de otra. O sea, que la respuesta puede ir por un lado o por el otro. Pero hay algo en el mundo que se vuelve un problema para nosotros. A diferencia de otras tantas miles de cosas que nosotros hacemos sin problematizar, sin preguntarnos cómo funciona, sin preguntarnos qué significa, que lo hacemos porque lo hacemos. Las cosas que se vuelven preguntas generalmente porque ahí atrás hay un interés. Porque ahí atrás hay algo que nos motiva, porque ahí atrás hay algo que nos interesa, que nos mueve a poner en duda, que nos mueve incluso a ponernos en una situación de riesgo, en una situación no de peligro, pero sí en algún sentido a quedar como a tiro de esa incertidumbre. Puede que la respuesta que nosotros estamos buscando no sea la que nosotros queremos. Entonces, a veces, armar una pregunta nos enfrenta a un montón de dudas, un montón de miedos y ansiedades. Pero bueno, digo, es interesante saber y pensar esto en términos de que todo esto que nos moviliza a generar una pregunta está motivado por un interés, está motivado por un valor, está motivado por un proyecto político, por una visión de la sociedad, por una visión de la realidad. Porque cuando pensamos así, nociones a veces que podemos tener de que la ciencia es un espacio donde para que el conocimiento sea objetivo no puede haber espacio para lo político, no puede haber espacio para los deseos. Yo creo que toda esa idea es una idea que me parece que hoy por hoy está muy cuestionada. Yo creo en la objetividad de la ciencia, pero creo que es una objetividad que incluye a los valores y bueno, esto es algo que vamos seguramente a discutir en otros espacios. Otra cosita más importante a considerar acerca de la forma en que se estructura la comunicación científica, que es que las ciencias son generalmente lo que se dice multiparadigmáticas. Es decir, que las ciencias, y sobre todo las ciencias sociales, y sobre todo todavía más la sociología, son ciencias en las que hay distintos espacios de preguntas y distintas formas de problematizar el mundo, y que esas formas de problematizar el mundo, esas preguntas que nos hacemos de alguna manera fragmentan el espacio de la comunicación o lo especializan.
están aquellos que se preguntan acerca de algo chiquitito del mundo y otros que se preguntan acerca de otro pedacito del mundo, los que trabajan en la pobreza, los que trabajan en la política, los que trabajan en la teoría, los que trabajan con métodos. Todos esos son distintos espacios de comunicación. Esa gente probablemente se comunique y conforme una comunidad con otros que trabajan como él, que esa comunidad probablemente no tenga necesariamente una comunicación con los demás o con el resto de los grupos. Uno podría entonces preguntarse qué es lo propio de la ciencia, digo, si van a haber tantas comunicaciones fragmentadas. Y ahí lo que me gustaría que empecemos a considerar es que la comunicación científica está orientada hacia algo que le es propio, algo que la identifica. Y es, en alguna manera, de que en última instancia lo que estamos discutiendo es la noción de verdad. Estamos intentando de alguna manera problematizar el mundo a través de la idea de verdad. Yo creo que no hay una noción de ciencia sin esta noción de verdad. Cuando me refiero a verdad, me refiero a, es también otra cosa que vamos a probablemente discutir en otro espacio, donde podamos hacer un poco más de epistemología y de filosofía de la ciencia, pero cuando nos referimos a la idea de verdad, nos referimos a que algo es así independientemente de lo que yo piense e independientemente de lo que yo desee. O sea, es la diferencia entre algo que uno puede afirmar que es verdad a, por ejemplo, una opinión. Opiniones tenemos todos. Yo puedo opinar que las vacunas no funcionan, yo puedo opinar que la ciencia es plana, que la Tierra es plana, perdón, pero para que algo sea verdad, tiene que ser verdad más allá de que yo así lo desee, de que yo así lo piense o que yo así me condicione para pensarlo. Algo es verdad porque es así en el mundo, punto. Y en cierta manera esa idea de verdad es un poco lo que en la ciencia estamos discutiendo. Piensen sobre todo que en ciencia muchas veces vamos a estar hablando de cosas que no son visibles. Por ejemplo, no es visible las partículas con las que está hecho el mundo. No es visible para nuestro ojo. Incluso tampoco es visible para los microscopios, pero bueno, esa es otra discusión. Otro ejemplo, no son visibles, por ejemplo, las clases sociales. O sea, los grupos que de alguna manera nosotros podríamos decir que estructuran a la sociedad, que estructuran a la gente, tampoco son visibles. Nosotros también sí, podemos ver, por ejemplo, condiciones más precarias de vivienda, condiciones más precarias de trabajo, podemos ver que hay gente que gana más y hay gente que gana menos, pero estamos viendo aspectos chiquititos. No vemos algo que sea la pobreza, no vemos algo que sean los pobres. Yo veo una persona, no veo a un miembro de la clase trabajadora. Entonces, esos conceptos que son por lo general con los que trabajamos, refieren a procesos o a fenómenos que son invisibles o que se vuelven visibles solamente bajo ciertas condiciones muy particulares. Entonces, en ese tipo de comunicaciones la noción de verdad juega un papel muy importante, porque básicamente dice que aquello que nosotros consideramos que es así no solamente porque nosotros lo decimos, sino porque es así en el mundo, y esa es una idea muy importante bajo la que se encolumna la ciencia de alguna manera y que hoy en día, entiendo, está un poco en duda o en crisis. No porque la ciencia esté cambiando de orientación, sino porque me parece que estamos en una sociedad que de alguna manera como que está perdiendo el valor de la idea de verdad. O sea, dice que estamos en una sociedad de la posverdad, una sociedad donde pareciera que todas las opiniones son iguales de válida y donde pareciera que dirimir aquello de lo que es verdad o no es verdad no tuviese un canal tan claro. Entonces, bueno, esa idea de verdad es un poco el norte de la comunicación científica. Después, si hay comunicación, somos sociólogos, vamos a empezar a ver este tipo de cosas. Si hay comunicación y hay estructuras, es porque también hay códigos. Y uso códigos en un sentido muy amplio. Hay marcas particulares que hacen esa comunicación, hay convenciones particulares que hacen a esa comunicación, hay cosas que se pueden hacer en esa comunicación y cosas que no se pueden hacer con esa comunicación. Hay rasgos, digamos, que si yo no los cumplo, mi comunicación difícilmente pueda ser científica o difícilmente pueda ser tomada, aceptada como científica.
Lo primero que tenemos que tener en consideración es que si es conocimiento científico es porque es un conocimiento que de alguna manera ha sido evaluado, validado o certificado. No, nada es conocimiento científico porque alguien lo diga. Incluso algo no es conocimiento científico porque lo dice un científico. Algo es conocimiento científico porque pasó por un mecanismo particular que se asegura que lo que se está diciendo ahí busque de alguna manera la verdad. Hay un sociólogo de la ciencia llamado Robert Merton que dijo que la ciencia básicamente es escepticismo organizado, escepticismo como un movimiento que pone ante todo la duda, y organizado en el sentido de institucionalizado, o sea, de que hay instituciones que se erigen en torno a la duda metódica. Entonces, esta es una primera característica que nosotros vamos a buscar en el conocimiento científico, es que sea conocimiento que haya pasado por algunos mecanismos sociales que nos garantice alguna forma de evaluación. Esto lo vamos a ver porque esto implica de que hay ciertos canales de comunicación científica. Es decir, yo puedo, por ejemplo, en redes sociales puedo escribir lo que tenga ganas. Ahora, si yo quiero que lo que yo estoy diciendo, que mi comunicación sea tomada como una comunicación científica, y entonces no me voy a expresar en redes sociales, me voy a expresar, por ejemplo, en una revista, o me voy a expresar en un congreso, en los cuales lo que yo digo se dice bajo ciertas condiciones de evaluación. Y donde no se está de acuerdo con lo que yo digo porque lo diga yo, sino que se está de acuerdo o se podría llegar a estar de acuerdo con lo que yo digo por el contenido de lo que estoy diciendo. Bueno, segunda característica que tiene la comunicación científica, que es una comunicación normalizada. Es decir, que es una comunicación que sigue ciertos formatos y ciertos géneros particulares. Géneros en el sentido de géneros literarios, o sea, ¿no? Así como existe la noticia como género de la comunicación, de género literario, también existe, por ejemplo, la novela, y existen las novelas policiales, existen las novelas dramáticas, y existe la comedia, y todos son géneros particulares que tienen una estructura particular, un lenguaje particular y una manera particular de escribirse. Bueno, la comunicación científica también. La comunicación científica vamos a ver que se expresa mayormente en lo que son artículos científicos. Los artículos son comunicaciones breves, son comunicaciones súper enfocadas, a diferencia, por ejemplo, de un libro que puede ser una comunicación mucho más elaborada, y son comunicaciones como que buscan dar cuenta de un conocimiento de la manera más efectiva, es decir, de manera condensada y de manera muy clara, y de manera muy estructurada para que otras personas puedan entender eso que yo estoy diciendo. Entre los formatos que vamos a ver, vamos obviamente a ver un artículo de revista científica. Ustedes eventualmente van a hacer una tesis, van a hacer trabajos de investigación que van a escribir con el formato de un reporte de investigación. Eventualmente van a escribir ponencias y, bueno, como les decía, también van a escribir una tesis. Una tesis también es un formato particular de una comunicación científica que también tiene una estructura particular, también se escribe de una manera particular. Tercera característica que tiene la ciencia cuando la pensamos como una comunicación es que tiene un lenguaje propio. Es decir, que hay palabras que en la ciencia significan algo y afuera de la ciencia o no existen o significarán otra cosa. Y no me refiero a la polisemia de las palabras, ¿no? Como la palabra banco, digo, que puede ser una institución financiera o puede ser una estructura de madera para sentarse. Me refiero a que en la ciencia se introducen algunas formas, algunos símbolos que tienen una particularidad, que tienen la particularidad de describir fenómenos de manera abstracta. Eso es un concepto. Un concepto es básicamente una descripción, un mecanismo, una propuesta abstracta de algo del mundo. Y yo por lo general puedo utilizar los conceptos en distintos casos, en estas situaciones. Los conceptos se definen. En algún momento alguien propuso un concepto y dijo, bueno, las clases sociales son lo siguiente. Y de hecho los conceptos son materia de discusión, porque los conceptos cambian en el tiempo.
Lo que entendemos por clase social cambia en el tiempo, lo que entendemos por comunicación cambia en el tiempo, y obviamente hay comunicaciones científicas acerca de conceptos que refieren a la comunicación científica, como por ejemplo hay toda una disciplina que es la epistemología o la filosofía de la ciencia, que comunica acerca de las palabras con las que entendemos la comunicación científica, como por ejemplo esta idea que les decía de verdad o esta idea que les decía de objetividad. Todos esos son conceptos propios de la ciencia, que están ahí para describir y para problematizar la manera en que hacemos ciencia. Así como hay un vocabulario propio, un vocabulario conceptual, la ciencia, la comunicación científica también se caracteriza porque hace explícita la manera en que se vincula con otros. O sea, el contexto en el cual uno se inserta para hacer comunicación científica en la ciencia es explícito. Yo digo, parto de tal idea, propuesta por tal persona, y siguiendo los métodos de tal persona, y en contra, por ejemplo, de las conclusiones de tal otra persona, para problematizar un fenómeno. Ese vínculo, esa manera que tengo de vincularme, de ubicarme en relación con otros, o sea, de poner mi aporte en una comunicación más amplia, en la ciencia se hace a través de citas y de referencias. Esto es lo que, para quienes hayan tenido ya algún recorrido, esto es lo que suele volver loco a muchos estudiantes, las famosas normas APA. Son normas que indican de qué manera yo puedo referir al trabajo de otra persona. Son normas que estandarizan esa referencia, que te obligan a decir, bueno, si vas a hacer referencia a tal comunicación, lo tenés que hacer de esta manera. Son convenciones que nos permiten a cualquiera que lea una cita, bueno, decir, esta idea no es del autor, sino que esta idea es de otra persona. Si uno rastrea esas citas, uno podría pensar básicamente que ahí lo que se está armando es una especie de comunicación. De hecho, cuando uno escribe un artículo, cuando uno escribe una ponencia, cuando uno escribe un reporte de investigación, si bien en algunos casos tiene la suerte o la posibilidad de presentarlos en un congreso, la comunicación científica se da mayormente entre papeles, digamos. Entonces, la manera que yo tengo de que esta comunicación sea respuesta o un aporte a lo que hizo otras personas es hacer explícito de que esta comunicación tiene que estar vinculada con las demás, y ahí es donde aparecen las citas. Más adelante vamos a ver algunos programas, algunas herramientas que nos permitan armar esas citas para que no tengamos que aprendernos la convención, que es algo que suele molestar bastante a los estudiantes. Finalmente, esta es una característica un poco más difícil por ahí de ver, porque tal vez como que se orienta un poco más a algo que sería como una especie de actitud o una especie de objetivo. La comunicación científica se caracteriza de alguna manera por buscar transparentar el proceso de construcción del conocimiento. Es decir, si tomamos esta idea de que la ciencia se orienta por la verdad o se orienta con comunicaciones que de alguna manera tratan a esta idea de verdad o problematizan un costado del mundo a través de la idea de verdad, entonces yo tengo que dar cuenta de que lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque tengo ganas, de que no lo estoy diciendo porque lo soñé, porque lo estoy de alguna manera proyectando, o que lo digo porque mi ideología me condiciona que lo diga. Todo eso, esos resultados de mis investigaciones tienen que ser de alguna manera transparente para los demás. Es decir, otras personas que entiendan de dónde parto, que tengan los materiales y que sigan los mismos pasos que seguí yo, deberían poder llegar al mismo resultado. Piensen, o sea, esto es claro cuando estamos hablando de procesamiento de datos, sobre todo de datos cuantitativos, donde un método riguroso me permitiría llegar a un indicador particular y decir, bueno, ese indicador me permite decir que, no sé, la pobreza subió o bajó en un contexto particular.
Pero más complicados, por ejemplo, cuando yo quiero dar cuenta de algo que tiene que ver con, por ejemplo, la cultura o algo que yo estoy analizando a través de una metodología que vamos a ver más adelante que tiene que ver con lo cualitativo, o sea, con la calidad de las ideas. Cuando yo leo, por ejemplo, 100 documentos o 10 documentos y digo, bueno, los documentos acá dan una idea en particular, ese proceso de interpretación, que es por ahí un poco más oscuro, de todas formas tiene que ser expresado de una manera tal que otra persona que lea los mismos documentos diga, bueno, yo por ahí no llego a la misma conclusión que llegó esta otra persona, pero entiendo que lo que está diciendo no es una locura, no es un invento o no es una mentira, no hay una deshonestidad intelectual ahí. Todo esto tiene que ver con esto mismo, tiene que ver con la necesidad que tienen los artículos o con el objetivo que persiguen las comunicaciones científicas, que es, de alguna manera, asegurarnos de que lo que se dice está justificado. Está justificado porque otras personas podrían llegar a pensarlo de esta manera, está justificado porque hay pruebas empíricas, está justificado porque mis argumentos son claros y está justificado porque la manera que tengo yo de vincular esas ideas es una manera que no es contradictoria, que tiene sentido. En este sentido, es que esta idea de la rigurosidad es un poco la idea que es la que se retomaba cuando se hablaba de pensamiento científico. Pero bueno, me parece que tiene mucho más sentido de verla cuando la pensamos en estos términos de la comunicación. No se trata de la rigurosidad de un pensamiento, se trata de la posibilidad de seguir ese pensamiento y volverlo transparente para otro. Y eso pasa en la comunicación.